Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Un día más donde empezamos fortalecidos con el poder de nuestro Dios. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo número 78. Este es el segundo salmo en extensión, pues consta de 72 versículos. Es un salmo de Asaf, salmo sapiencial, el cual lleva a recordar manifestaciones de nuestro Dios en favor del pueblo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cada uno de los padres en el pueblo de Israel estaban llamados a transmitir el conocimiento a sus hijos. Y este salmo es un llamado a la enseñanza, a pasar la sabiduría a la siguiente generación. Ahora dice el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Y ahora en el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. Así, nosotros hoy también tenemos la obligación de enseñar a la generación venidera, es decir, a nuestros hijos, lo portentoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en la vida de su iglesia, para que las nuevas generaciones, como dice el versículo 7, confíen en el Señor y guarden su ley. Pero continúa el versículo 8 y dice, y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. ¡Qué advertencia! No cumplió aquella generación. ¿Nosotros seremos como esta generación? Es algo que nos invita a meditar. En el versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Nuevamente el pueblo no cumplió. Y desde ahí empieza a recordar algunos eventos históricos que el Señor había hecho por su pueblo, recordando así cuando Él dividió el mar, cuando la nube los guiaba por la noche y el resplandor de fuego durante el día, también cuando de las peñas salieron aguas. Dice el versículo 17, pero aún así volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Quizá usted y yo, quizá la generación actual estemos pensando de esta forma. Señor, ¿cuántas cosas has hecho? ¿Cuántos milagros has obrado en nuestras vidas? Por favor, ahora obra este milagro que nosotros queremos. Sí, querido amigo, el milagro que más queremos que obre el Señor en este momento es que este virus desaparezca de este planeta. Pero este salmo nos invita muchísimo a meditar. Continuemos su estudio. Y lo oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Nuestros antepasados no tuvieron la fe suficiente, está diciendo este salmo. ¿Será que las generaciones futuras dirán esto de nosotros? Ellos querían comer, así que sigue narrando el texto, que a pesar de que el Señor les dio maná, pan de nobles, también les sació aquella necesidad y les envió carne, dice el verso 27, codornices, tantas
que ellos engulleron, ellos se saciaron, comieron. Pero dice también el versículo 30, que no habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia aquella que tiene el hombre cuando se aparta de Dios y cuando quiere hacer su propia voluntad! Versículo 32. Con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Interesante. Cuando la muerte nos ronda, nosotros buscamos a Dios. Siempre la naturaleza humana ha sido así. Ahora que la muerte está rondando a todo este planeta, hay miles y millones de personas alzando plegarias al Señor. Eso sucedía con el pueblo de Israel. Ellos buscaban a Dios, pero el problema es que no le buscaban de todo corazón. El versículo 38 ahora nos va a hablar acerca de la misericordia de este Dios que tenemos. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Aún así el pueblo de Israel no cumplió. Desde el versículo 43 recuerda este salmo las plagas de Egipto, cómo aquellas plagas cayeron contra los egipcios y ayudaron para que sea liberado el pueblo de Israel. Y en el versículo 52 recuerda que hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño y así los guió. Versículo 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Altísimo y no guardaron sus testimonios. Más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso, lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. El pueblo seguía sin entender y el pueblo no cumplió. Querido hermano, ellos tenían lugares altos, tenían imágenes de talla, tenían idolatría. ¿Cuál es la idolatría que tú aún sigues añorando? ¿Añoras idolatría? Quizá yo empiece a hablar aquí de algunas cosas y usted me vaya a malentender, así que prefiero no mencionarlas, pero usted como hijo de Dios y como alguien que ha pedido durante días sabiduría de lo alto, sabe qué es lo que está ocupando el primer lugar del Señor en su vida. Le digo, eso es idolatría. Concluye este salmo desde el versículo 71 diciendo, eligió a David su siervo y lo trajo de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia de sus manos. El Señor no olvidó a su pueblo. A David lo tomó de detrás de los rebaños. ¿Y a usted? Tenemos una historia que podríamos contar, pero más que eso tenemos una misión que cumplir como el pueblo de Dios, que es la predicación del Evangelio para que Cristo regrese. Cristo pronto vendrá y tenemos una misión que cumplir. Le invito a orar. Señor, gracias. Gracias porque en esta semana tenemos la oportunidad de hacer tu voluntad y sobre todo, como dice este salmo, predicar tu santa palabra a nuestra generación futura. Tenemos hijos, algunos tenemos nietos, quizá le hable a alguien que tiene bisnietos, tenemos sobrinos, tenemos familia, tenemos vecinos que salvar. Señor, que la generación futura diga de nosotros,
nuestros padres fueron fieles a Dios. Y también, Señor, que juntos podamos decir, hemos terminado de predicar el Evangelio. Señor, vuelve pronto. Acompáñanos en este día y durante el resto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Feliz día.